Una transformación T se define por T del vector X es igual a la matriz. A veces el vector X se nos da la matriz A, así como la matriz A en forma de escalón fila bien matriz de primer aviso. A es una matriz de 3×4. Lo que significa la transformación T. Mapas de R4 a R3. Se nos pide que encontremos una base para el núcleo de la transformación T. El núcleo de T es el conjunto de todos los vectores de entrada X en Rn, de modo que T del vector X es igual al vector 0. El núcleo de T es equivalente al espacio nulo de la matriz A. Para encontrar una base para el núcleo de T o el espacio nulo de A, resolvemos la matriz A veces vector X es igual a 0 vector. Los vectores en el conjunto de expansión forman una base para el espacio nulo, así como el núcleo de T y el número de variables libres. Indicar cuántos vectores hay en un base, así que mirando la forma reducida de matriz un aviso, tenemos pivotes en la fila 1 columna 1 fila 2 columnas 3, y la fila 3 columna 4 y, porque estamos mapeando de R4 a R3, sabemos que los vectores de entrada tienen 4 componentes. Etiquetemos las columnas X1 a X4. Note que X2 es una variable libre porque tenemos una variable libre. Una base para el núcleo de T tendrá un vector que podemos ver desde la celda de respuesta. Y ahora escribamos las ecuaciones correspondientes para cada fila, y de nuevo porque estamos buscando el núcleo de la transformación estableceremos cada ecuación igual a 0, así que la primera fila indica que menos 4x1 más 2x2 más 4x3 menos 1x4 solo menos x4 es igual a 0. La segunda fila indica que x3 más 2x4 igual a 0. La tercera fila indica 4x4 es igual a 0 y como x2 es una variable libre tenemos x2 es igual a x2. Observando la tercera ecuación, sabemos que x4 es igual a 0, y si x4 es igual a 0 x3 más 2 veces 0 es igual a 0 y, por lo tanto, x3 es igual a 0. Así que si x4 y x3 son iguales a 0, fíjate en esta primera ecuación. Tendríamos menos 4x1 igual a negativo 2x2. De nuevo 4x3 menos x4 es 0, así que como hice aquí restamos 2x2 en ambos lados, y luego dividimos ambos lados por 4 menos para resolver x1 tenemos x1 es igual a medio x2. Y, por supuesto, x2 sigue siendo igual a x2. Y parametricemos la solución y dejemos que x2 sea igual a t. Así que ahora conocemos los vectores de entrada X y R4 que tienen una salida del vector 0. Sería en forma de X1, X2, X3, X4 donde X1 sería media T. X2 serían T. Y X3 y X4 serían 0. Factorizando la T que tenemos T veces la mitad del vector 1, 0, 0. Así que ahora tenemos la información, necesitamos que los vectores en el conjunto de expansión formen una base para el espacio nulo, así como el núcleo de T. Note que tenemos un vector en el conjunto de expansión y, por lo tanto, cualquier múltiplo escalar del vector medio 0 sería una base para el núcleo de T. Dejemos que T sea igual a 1, y usemos el vector medio 0, 0 como base para el núcleo de T. También podríamos decir que el núcleo de T o el espacio nulo de A es igual al tramo del vector medio 0, 0, lo que significa todos los múltiplos escalares de este vector son los vectores de entrada donde T del vector X es igual al vector 0. Espero que encuentren esto útil.